Aquel martes de octubre de 2023, Javier, un agricultor extremeño de 62 años, enfrentó una de las humillaciones más silenciosas y profundas de su vida en un concesionario de lujo en Madrid. No hubo gritos, ni violencia física, solo el peso aplastante de una mirada que lo desnudaba de su dignidad, un desprecio tan frío como el mármol pulido que pisaban sus botas cubiertas de polvo. Durante más de 40 años, su vida había sido un laberinto de sequías, deudas y la desconfianza de quienes le decían que el campo no tenía futuro, que debía vender aquellas tierras áridas que sus padres le habían dejado casi en la ruina y buscar una vida más fácil en la ciudad. Pero Javier se negó. Luchó contra las plagas, contra la burocracia que le negaba ayudas y contra la soledad de una visión que nadie compartía. Invirtió en agricultura ecológica cuando todos se reían de él. Unió a los pequeños productores de su comarca en una cooperativa que parecía una utopía, y tras décadas de un trabajo casi invisible, su aceite de oliva virgen extra había cerrado un contrato millonario con mercados europeos. Aquel día, en Madrid, no estaba comprando un capricho, sino cumpliendo la promesa que le había hecho a su gente. Hasta que una pregunta, cargada de veneno, lo cambió todo. Como un hombre acostumbrado a la soledad de la tierra, encuentra la fuerza para no derrumbarse cuando el mundo moderno le grita que no pertenece a él. Antes de contarte cómo un gesto que nadie esperaba silenció las risas de aquel salón, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de decisiones que transformó esa mañana. El conflicto principal no tardó en manifestarse. De hecho, estaba en el aire, denso y palpable desde el momento en que Javier cruzó el umbral de la puerta automática. El concesionario era un santuario del éxito urbano, cristales impolutos que reflejaban trajes a medida, el zumbido silencioso del aire acondicionado y un aroma a cuero nuevo y a dinero. Javier, con su ropa de trabajo sencilla pero limpia, sus manos agrietadas por décadas de manejar herramientas y recoger olivas, y sus botas que traían consigo el polvo rojizo de Extremadura, era una anomalía, una pieza que no encajaba en aquel puzzle de opulencia. Los vendedores, jóvenes y afilados como cuchillos, lo detectaron al instante, no necesitaron palabras. Bastaron las miradas de reojo, los cuchicheos ahogados tras una mano y las sonrisas de superioridad. Lo convirtieron en un fantasma. Durante casi una hora, Javier deambuló por la exposición, observando con interés genuino las camionetas pick-up, vehículos robustos que serían perfectos para modernizar el transporte de la cosecha de su cooperativa. Pasaba la mano por la carrocería, abría las puertas, medía con la vista la capacidad de carga. Era un cliente potencial, el más serio de todos los que había allí, pero para ellos era invisible, un estorbo, un paleto que se había equivocado de lugar, y que, probablemente, solo había entrado para resguardarse del frío o curiosear un mundo que jamás podría permitirse. La tensión no nacía de una confrontación directa, sino de algo mucho más cruel, la negación de su propia existencia. Para Javier, aquella indiferencia era un eco doloroso de viejas batallas. Le recordaba al director del banco que, 20 años atrás, le había negado un crédito para instalar un sistema de riego por goteo, mirándole por encima de sus gafas con la misma condescendencia. Le recordaba al funcionario del ayuntamiento que había archivado su solicitud de ayuda para la cooperativa sin siquiera leerla, murmurando algo sobre proyectos inviables. Toda su vida había consistido en demostrar su valía a un mundo que lo juzgaba por su apariencia, por su acento, por el simple hecho de ser un hombre de campo. Pero esta vez era diferente. El dinero ya no era el problema. En una cuenta a su nombre reposaba el fruto de 40 años de sacrificios, una cifra con tantos ceros que a él mismo le costaba asimilar. Sin embargo, el dinero no podía comprar el respeto. Y eso era lo que más le dolía. Porque no estaba allí por él. Aquellas 17 camionetas no eran un lujo personal, sino la materialización de un sueño colectivo, la herramienta que permitiría a las familias de su cooperativa trabajar con más dignidad y eficiencia. Eran el símbolo de una promesa cumplida, la prueba de que su visión no había sido una locura. La humillación que sentía en aquel concesionario, por tanto, no era solo suya. Era una ofensa a cada uno de los agricultores que habían confiado en él, a cada gota de sudor derramada bajo el sol extremeño. Y esa carga, la de representar a su gente, le daba un peso y una determinación que los vendedores, en su superficialidad, eran incapaces de ver. El tiempo se estiraba, pegajoso y denso,
Los minutos pasaban y la invisibilidad de Javier se hacía cada vez más sólida. Vio como un vendedor, el más joven y arrogante de todos, al que sus compañeros llamaban Sergio, atendía a una pareja con un entusiasmo casi teatral, ofreciéndoles café y deshaciéndose en halagos sobre el reloj que lucía el hombre. A Javier, nadie le había ofrecido ni un vaso de agua. Bueno, casi nadie. En un momento dado, una vendedora muy joven, con la inseguridad de la novata escrita en el rostro, se le acercó tímidamente. Se llamaba Sofía. «¿Desea que le traiga algo de beber, señor?», le preguntó en voz baja, como si temiera la reprimenda de sus compañeros. Javier le sonrió con genuina gratitud y negó con la cabeza. «Estoy bien, gracias, hija». Aquel pequeño gesto de humanidad fue como un oasis en el desierto de desdén que lo rodeaba. Le dio el aliento necesario para dar el siguiente paso. Decidió que ya había esperado suficiente. Con la calma que le había enseñado el campo, esa paciencia de quien sabe que las cosas buenas tardan en crecer, caminó directamente hacia Sergio, que acababa de cerrar su venta, y se pavoneaba por el salón. Javier se detuvo frente a él, sin invadir su espacio, y esperó a que le prestara atención. Sergio tardó unos segundos en fijarse en él, y cuando lo hizo, su rostro dibujó una mueca de fastidio apenas disimulada. Javier, sin inmutarse, señaló una de las camionetas más grandes y potentes de la exposición. «Disculpe, joven, ¿podría darme información sobre ese modelo?». La pregunta de Javier, formulada con un tono educado y sereno, pareció desatar algo en Sergio. Quizás fue el acento de pueblo, la sencillez de su ropa, o simplemente la arrogancia de quien se siente en la cima de su pequeño mundo. El vendedor lo escrutó de arriba a abajo, deteniéndose deliberadamente en sus botas polvorientas, y una sonrisa burlona se extendió por su rostro. Se tomó una pausa, asegurándose de que varios de sus compañeros estuvieran lo suficientemente cerca para oírlo y disfrutar del espectáculo. El aire se cargó de una expectación cruel. «Claro», respondió Sergio, arrastrando la palabra con un tono condescendiente. Se acercó al vehículo, le dio una palmadita en el capó como si fuera un caballo de pura sangre, y se giró de nuevo hacia Javier. «¿Le ha gustado? Es un buen vehículo. Sí, señor. El mejor que tenemos. Potente, fiable, una maravilla». Hizo otra pausa dramática, mirando a sus colegas para hacerlos cómplices de su ocurrencia. «Pero es caro, sabe, muy caro». Y entonces, soltó el golpe final, la frase que resonaría en todo el concesionario, y que cambiaría el curso de aquella mañana para siempre. «¿Y cómo piensa pagarlo? ¿Con aceite de sus olivos?». Las risas ahogadas de los otros vendedores no se hicieron esperar. Fueron como pequeñas puñaladas que se clavaron en el silencio. La humillación ya no era sutil ni silenciosa, era pública, ruidosa y brutal. Sofía, la vendedora novata, bajó la mirada, con el rostro enrojecido de vergüenza ajena. El mundo por un instante pareció detenerse. En ese preciso instante, algo se quebró dentro de Javier. Pero no fue su espíritu, fue la paciencia. El dolor agudo de la humillación, en lugar de hundirlo, actuó como un catalizador. El narrador de nuestra historia podría describir ese momento no como una explosión de ira, sino como una implosión. Toda la frustración, el cansancio de décadas de lucha y el peso de la ofensa se concentraron en un punto incandescente en su interior, y en lugar de estallar hacia afuera, se solidificó, transformándose en una calma fría y cortante como el acero. Su rostro, que hasta entonces había mantenido una expresión serena y casi resignada, se endureció. Sus ojos, acostumbrados a escrutar el horizonte en busca de nubes de lluvia, adquirieron una fijeza y una determinación que desconcertaron a Sergio. Javier no respondió a la ofensa. No malgastó ni una sola palabra en defenderse o en rebatir la burla, simplemente asimiló el golpe en silencio. Y en ese silencio, tomó una decisión. Su objetivo ya no era comprar las camionetas. O mejor dicho, la compra de las camionetas se había convertido en el medio para un fin mucho más importante. Ya no se trataba de cumplir una promesa a su cooperativa, se trataba de impartir una lección. Una lección sobre el valor, la dignidad, y el peligro de juzgar un libro por su cubierta polvorienta. El hombre de campo, el paleto invisible, acababa de encontrar su voz, y no iba a usarla para gritar, sino para actuar. El combustible que lo movería a partir de ese momento
no era el deseo, sino la justicia. El eco de las risas se desvaneció, pero dejó tras de sí una vibración tóxica que impregnó el aire del concesionario. Para Javier, aquel sonido no fue solo una burla, fue la banda sonora de una vida entera de desaires, la confirmación audible de una sospecha que siempre había llevado a cuestas, que para el mundo de los trajes caros y las sonrisas pulcras, él siempre sería menos. El calor le subió por el cuello hasta las mejillas, una oleada de sangre que traía consigo la vergüenza y una rabia sorda, antigua, tan familiar como el olor de la tierra mojada. Sin embargo, su cuerpo no reaccionó. Sus manos, acostumbradas a la firmeza de la azada y a la delicadeza de la poda, no se cerraron en puños. Su boca, que podría haber respondido con la dureza forjada por el sol y el viento, permaneció sellada. Lo que ocurrió en su interior fue un fenómeno mucho más profundo y desolador. Fue como si, de repente, el suelo de mármol bajo sus pies se hubiera abierto, no para tragarlo, sino para mostrarle un abismo que era, en realidad, el reflejo de su propia soledad. Se sintió despojado, no de su dinero, sino de su historia. Aquellos 40 años de trabajo incansable, de madrugadas heladoras y de noches en vela estudiando mercados, se habían reducido a una caricatura, a un chiste sobre aceite y olivos. La ofensa no era la pregunta en sí, sino el borrado sistemático de todo lo que él era. En ese silencio cargado de desprecio, Javier no vio a un vendedor arrogante, vio el rostro de un sistema que siempre le había dado la espalda, que se había reído de sus sueños, y que ahora, en el momento de su mayor triunfo, intentaba arrebatarle hasta la dignidad de su victoria. El dolor de aquel momento no era nuevo, solo era más agudo, más público. Se superpuso a una cicatriz que llevaba marcada a fuego en la memoria. 20 años atrás, sentado en una silla incómoda frente al director de la sucursal bancaria de su pueblo, había sentido una humillación similar, aunque más silenciosa. Había ido a pedir un crédito para comprar la primera prensa en frío de la comarca, un paso crucial para mejorar la calidad del aceite. Llevaba meses preparando un plan de negocio detallado, con proyecciones, estudios de mercado y cartas de interés de pequeños distribuidores. El director, un hombre de ciudad recién llegado al pueblo, ni siquiera miró los papeles. Los apartó con el dorso de la mano, se ajustó las gafas y le dijo, con una sonrisa paternalista, que el campo era un pozo sin fondo, y que lo mejor que podía hacer era no meterse en más líos. Javier recordó la sensación de impotencia, el nudo en la garganta, mientras recogía sus documentos, y salía del despacho sin decir una palabra. Recordó el viaje de vuelta a casa, con el sol del atardecer tiñendo de naranja los olivos que parecían mirarlo con compasión. Recordó llegar a casa y encontrar a su esposa, María, esperándolo en el porche. Ella no le preguntó cómo había ido. Solo le vio la cara, se levantó, le cogió la mano y le dijo: «Lo haremos nosotros, Javier, como siempre». Aquella humillación en el concesionario reabrió esa herida, pero esta vez María no estaba allí para sostenerle la mano. El peso de su ausencia, sumado al desprecio presente, se hizo casi insoportable. La injusticia de la situación era casi cósmica en su ironía. Aquellos hombres y mujeres pulcros y elegantes se movían por un mundo construido sobre apariencias, sobre la promesa de estatus que vendían junto a cada vehículo. Su riqueza era, en muchos casos, una fachada sostenida por deudas, comisiones y la presión constante de cumplir objetivos. Vivían en un ciclo de vender para ganar, para gastar, para aparentar y volver a vender. Javier, en cambio, representaba un tipo de riqueza que ellos eran incapaces de comprender. Su fortuna no había nacido de la especulación ni del marketing, sino de la tierra misma. Cada euro en su cuenta bancaria tenía un correlato físico, un olivo centenario, un litro de aceite dorado, un tarro de miel pura. Su éxito no era una abstracción financiera, sino el resultado tangible de la fotosíntesis, la polinización, la lluvia y el sudor. Él no vendía sueños, producía alimentos. Y era precisamente esa conexión con lo real, con lo primario, lo que lo convertía en un paria en aquel templo del artificio. Lo despreciaban por el polvo de sus botas sin entender que ese polvo era el origen de todo. La verdadera brecha entre ellos y él no era económica sino existencial. Ellos vendían símbolos de poder, mientras que él encarnaba el poder mismo, la capacidad de transformar la materia,
de crear valor donde antes solo había tierra árida, y el dolor que sentía no era por el insulto a su cuenta corriente, sino por la ceguera de un mundo que ha olvidado de dónde viene lo que come. Tras la risa de Sergio, el ambiente en el concesionario se volvió extrañamente denso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. El joven vendedor se quedó allí, con el pecho inflado y una sonrisa de suficiencia, esperando la reacción de Javier. Esperaba una explosión de ira, una negación torpe o, mejor aún, una retirada humillante. Cualquiera de esas respuestas habría validado su superioridad y le habría dado una anécdota divertida que contar a sus compañeros en la pausa del café. Los otros vendedores, que habían sido cómplices con sus risas ahogadas, ahora evitaban mirar directamente a Javier. Algunos se volvieron hacia sus ordenadores, fingiendo un interés repentino en sus pantallas. Otros iniciaron conversaciones forzadas entre ellos. La incomodidad había reemplazado a la burla. El gerente, desde su oficina acristalada en el fondo del local, había observado toda la escena. Su rostro no mostraba diversión, sino un leve fastidio, como si aquel incidente fuera una mancha en la imagen impecable que tanto se esforzaba por mantener. Sofía, la vendedora novata, se había retirado a un rincón, junto a un expositor de folletos. Se mordía el labio y sus ojos reflejaban una mezcla de vergüenza y miedo. Vergüenza por la crueldad de sus compañeros, y miedo a las consecuencias de haber sido la única en mostrar un mínimo de amabilidad. En medio de todo, Javier permanecía inmóvil, como una roca contra la que las olas de desprecio habían chocado y se habían retirado, dejando solo una calma tensa y expectante. El mundo a su alrededor se había puesto en pausa, esperando su siguiente movimiento. En esos segundos que parecieron una eternidad, la mente de Javier se convirtió en un campo de batalla. La primera oleada de pensamientos fue de pura rendición. Una voz cansada y vieja en su interior le susurraba que ya había luchado suficiente. ¿Qué necesidad tenía de aguantar aquello? Podía darse la vuelta, salir por la misma puerta por la que había entrado, y buscar otro concesionario en las afueras, uno más modesto, donde quizás lo trataran con un mínimo de decencia. Podía volver a su tierra, a su gente, al único lugar donde se sentía verdaderamente respetado. La idea era tentadora. El agotamiento de 40 años de remar a contracorriente pesaba sobre sus hombros como una losa. Cada negativa del banco, cada traba burocrática, cada sequía que amenazaba con arruinarlo todo, había dejado una muesca en su alma. Y ahora, esta humillación gratuita, este veneno innecesario, parecía la gota que colmaba el vaso. ¿Para qué seguir? El dinero estaba en el banco, la cooperativa era un éxito. Podía simplemente comprar las camionetas en otro sitio y olvidar este mal trago. Pero entonces, otra imagen acudió a su mente con una claridad abrumadora. Los rostros de los socios de la cooperativa. El de Antonio, que había hipotecado su casa para unirse al proyecto. El de Isabel, que trabajaba la tierra sola después de que su marido se marchara a la ciudad. El de todos los que habían confiado en él cuando no era más que un loco con un sueño. Marcharse de allí no sería una derrota personal, sería una traición a esa confianza. Sería admitir que el mundo de Sergio, el mundo que los despreciaba, tenía razón. Y fue entonces cuando ocurrió la transformación. El dolor no desapareció, pero cambió de estado. Dejó de ser un peso que lo hundía para convertirse en un núcleo de energía densa y fría. La rabia, que hasta entonces había sido un calor difuso, se concentró y se templó, adquiriendo la dureza del acero forjado. Javier comprendió, con una lucidez que lo sorprendió a él mismo, que aquel momento no era un final, sino un punto de inflexión. Ya no se trataba de comprar vehículos. Aquello se había vuelto secundario. El verdadero objetivo ahora era otro: reclamar el territorio de la dignidad. Entendió que el respeto no se pide, no se mendiga. A veces, en ciertos contextos, simplemente se impone. Y la única herramienta que tenía a su disposición para imponerlo, no era la voz, ni los puños, sino el fruto de su trabajo, el mismo que Sergio había utilizado para burlarse de él. El aceite de sus olivos. O más bien, lo que ese aceite representaba. El poder silencioso de la perseverancia, la prueba irrefutable de que su visión del mundo era tan válida, o más, que la de ellos. Su postura cambió sutilmente. Su espalda se enderezó un poco más. Su barbilla se elevó 1 milímetro. Sus ojos,
que habían estado perdidos en el abismo de sus recuerdos, volvieron al presente, pero ahora no reflejaban dolor, sino una calma calculada, una determinación inquebrantable. El agricultor humillado había muerto en aquel instante. En su lugar, había nacido un estratega. Con esa nueva resolución anclada en su pecho, Javier comenzó a moverse. Su primer paso fue lento, deliberado, casi ceremonial. El sonido de sus botas de trabajo sobre el suelo de mármol pulido resonó en el silencio del concesionario de una forma completamente nueva. Ya no era el arrastrar cansino de un hombre fuera de lugar, sino el avance firme de alguien que sabe exactamente a dónde va. Ignoró por completo a Sergio, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y una creciente inquietud. Pasó a su lado sin dedicarle una sola mirada, como si el vendedor se hubiera vuelto tan invisible para él como él lo había sido para el vendedor minutos antes. Cruzó el centro de la exposición, un espacio amplio y luminoso donde se exhibía el modelo más caro de la marca, un deportivo rojo que parecía una fiera enjaulada. No se detuvo a mirarlo. Su objetivo estaba más allá, en la oficina acristalada desde donde el gerente había estado observando la escena. Cada paso que daba parecía alterar el campo magnético del lugar. Las conversaciones susurradas se detuvieron. Los teclados dejaron de sonar. Todas las miradas, antes cargadas de desdén o indiferencia, ahora estaban fijas en él, llenas de una curiosidad teñida de aprensión. El hombre del campo, el paleto, se había convertido, sin decir una sola palabra, en el centro de atención. La dinámica de poder había empezado a invertirse, y el aire se cargó con la premonición de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Al llegar frente a la puerta de cristal esmerilado del despacho del gerente, Javier no llamó. Simplemente se detuvo, su silueta recortada contra la luz artificial del salón de exposiciones. Su presencia era una pregunta silenciosa, una interrupción ineludible en el flujo ordenado de aquel universo de lujo. Dentro, un hombre de unos 50 años, con un traje gris impecablemente planchado y el cabello plateado peinado hacia atrás con esmero, levantó la vista de su ordenador. Su nombre era Ricardo Vargas, y llevaba 20 años dirigiendo aquel concesionario con una mezcla de disciplina férrea y un olfato infalible para detectar el dinero. Al ver a Javier, su primera reacción fue de pura irritación. ¿Qué hacía ese hombre allí? ¿Acaso iba a presentar una queja formal por el comportamiento de Sergio? Era lo último que necesitaba. Un escándalo, por pequeño que fuera, que manchara su expediente perfecto. Se preparó mentalmente para una conversación desagradable. Despacharía al hombre con una disculpa protocolaria, quizás le ofrecería un llavero de la marca como gesto de buena voluntad, y se aseguraría de que saliera del local lo antes posible. La idea de que aquel agricultor pudiera ser un cliente ni siquiera cruzó por su mente. Para Ricardo el mundo estaba claramente dividido entre los que compraban y los que miraban, y las botas polvorientas de Javier lo situaban sin ningún género de dudas en la segunda categoría. Era un problema a gestionar, no una oportunidad a explorar. Ricardo se levantó de su silla de cuero, alisándose la chaqueta en un gesto automático, y caminó hacia la puerta. La abrió con un movimiento seco, no del todo, creando una barrera física con su propio cuerpo. Su rostro componía una máscara de profesionalidad forzada, esa sonrisa tensa que se reserva para las situaciones incómodas. ¿Sí? ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó, y el tono de su voz era una obra maestra de la condescendencia pasivo-agresiva. No lo invitó a pasar. No le ofreció un asiento. El mensaje implícito era claro. Diga lo que tenga que decir, y váyase. Javier, sin embargo, no pareció percibir, o quizás decidió ignorar, aquella hostilidad velada. Mantuvo la mirada fija en los ojos de Ricardo, una mirada tranquila pero increíblemente penetrante, como la de quien está acostumbrado a evaluar la salud de un olivo centenario con solo un vistazo. No mencionó a Sergio, no se quejó del trato recibido, no hizo referencia alguna a la humillación que acababa de sufrir. En su lugar, su voz, grave y con el inconfundible acento de la tierra, llenó el pequeño espacio entre ellos con una pregunta que descolocó por completo al gerente. «Quería hablar con usted de negocios», dijo, con una simplicidad que desarmaba. La palabra negocios, pronunciada por aquel hombre, en aquel contexto, sonó tan extraña y fuera de lugar, que Ricardo tardó unos segundos en procesarla. La confusión empezó a reemplazar a la irritación en su rostro.
El desconcierto de Ricardo se profundizó cuando Javier, sin esperar respuesta, continuó con una calma que rayaba en lo surrealista. He estado viendo las camionetas pick-up que tienen en la exposición y en el aparcamiento exterior. El modelo de trabajo, el más resistente. Hizo una breve pausa, como si estuviera haciendo un cálculo mental rápido. He contado 17 unidades en total. Mi pregunta es sencilla. Y entonces, lanzó la frase que actuaría como una onda de choque, una detonación silenciosa, que haría temblar los cimientos de aquel templo del prejuicio. ¿Qué precio me hace si me llevo las 17? Pago al contado. Por transferencia bancaria, hoy mismo. El silencio que siguió a sus palabras no fue un silencio normal. Fue un vacío absoluto, una supresión total del sonido. El murmullo de fondo del concesionario, el zumbido del aire acondicionado, el tecleo lejano de un ordenador, todo pareció desvanecerse. Ricardo se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta, sus ojos parpadeando como si intentara despertar de un sueño absurdo. La frase rebotaba en su cerebro sin encontrar un lugar donde asentarse. 17 camionetas, al contado, aquel hombre. La propuesta era tan monumentalmente improbable, tan alejada de cualquier escenario que su experiencia le hubiera enseñado, que su mente se negó a aceptarla como una posibilidad real. Su primer pensamiento fue que se trataba de una burla, una venganza extraña y elaborada por el maltrato recibido. O peor aún, que el hombre que tenía delante había perdido el juicio. Durante un instante que se sintió eterno, Ricardo luchó por encontrar una respuesta adecuada. El manual de ventas no tenía un capítulo para esto. Su entrenamiento no incluía un protocolo para responder a un agricultor con aspecto humilde que quería comprar toda su flota de vehículos industriales de una sola vez. Una parte de él quería reírse en su cara, llamar a seguridad y terminar con aquella farsa. Pero otra parte, una astilla de instinto profesional que había sobrevivido a años de cinismo, le advirtió que fuera cauto. Había algo en la mirada de Javier, una ausencia total de duda, una certeza tan sólida como la tierra que trabajaba, que le impedía descartarlo por completo. ¿Está usted bromeando?, fue lo único que acertó a decir, y su voz sonó más débil de lo que pretendía. Javier ni siquiera parpadeó. No tengo tiempo para bromas, señor. Mi gente me espera, respondió, y en esa simple frase había un mundo de responsabilidad y urgencia que Ricardo no podía comprender, pero que sonaba innegablemente real. La palabra gente colgó en el aire, añadiendo una nueva dimensión a la situación. Aquello no era un capricho, era una necesidad. La tensión en el umbral del despacho era ahora casi insoportable. En el salón de exposiciones, Sergio y los demás vendedores observaban la escena a distancia, incapaces de oír la conversación pero plenamente conscientes de que la dinámica había cambiado de forma irreversible. El paleto invisible ahora tenía al gerente acorralado contra la puerta de su propio despacho. Finalmente, el pragmatismo de Ricardo se impuso a su prejuicio. Aunque la probabilidad de que la oferta fuera real era, en su opinión, casi nula, el riesgo de equivocarse era demasiado alto. Si por una casualidad entre 1.000.000, aquel hombre decía la verdad y él lo echaba, la noticia podría llegar a la central de la marca y su carrera estaría acabada. Tenía que seguir el procedimiento, aunque solo fuera para cubrirse las espaldas. Mire, señor, comenzó, adoptando un tono más conciliador, casi paternalista. Una operación de esa envergadura, estamos hablando de una cantidad de dinero muy importante, cerca de los 800.000 euros. Comprenderá que necesito algún tipo de garantía, una prueba de fondos, un extracto bancario, algo que demuestre que su propuesta es seria. Lo dijo con la certeza de que ahí terminaría el juego. Aquel era el muro contra el que el farol de Javier se estrellaría. Le estaba pidiendo que mostrara sus cartas, convencido de que no tenía ninguna. Era una forma educada de decirle, demuéstrame que no eres un simple lunático, y luego hablaremos. Se cruzó de brazos, esperando la inevitable excusa, la retirada balbuceante, el final de aquella extraña y molesta interrupción. La pelota estaba de nuevo en el tejado de Javier, y Ricardo estaba seguro de que no sabría qué hacer con ella. Javier no se inmutó ante la petición. No mostró ni un atisbo de ofensa o vacilación. Era como si hubiera anticipado cada movimiento, cada palabra del gerente.
Con la misma parsimonia con la que había caminado por el concesionario, metió su mano callosa en el bolsillo trasero de su pantalón de trabajo. El gesto era tan mundano, tan alejado del glamour que lo rodeaba, que resultó profundamente impactante. Lo que sacó no fue una cartera de piel de marca, sino una billetera sencilla, de cuero gastado y abultada por los años de uso. Ricardo observó el objeto con una mezcla de fascinación y desdén. De su interior, Javier no extrajo una tarjeta de crédito de platino ni un fajo de billetes. Sacó una única tarjeta de visita, algo doblada por las esquinas. En ella, con una tipografía simple, se leía el nombre de una sucursal bancaria de un pequeño pueblo de Extremadura, un nombre y un número de teléfono. Le tendió la tarjeta a Ricardo. Este es el teléfono personal de Miguel, el director de mi banco. Puede llamarlo ahora mismo. Le confirmará que la transferencia para cubrir el importe total está autorizada y lista para ser ejecutada en cuanto usted me dé el visto bueno. Él le explicará todo lo que necesite saber. La sencillez del acto fue demoledora. Javier no había traído extractos bancarios ni documentos. Había traído algo mucho más poderoso, una conexión humana, una referencia personal que puenteaba el abismo entre sus dos mundos. Ricardo tomó la tarjeta con dos dedos, como si temiera que el cartón pudiera manchar su impecable manicura, la miró por un segundo. El nombre del pueblo le sonaba vagamente, un punto perdido en el mapa de esa España que él solo veía desde la ventanilla del AVE. El gesto de Javier lo había desarmado por completo, ya no podía escudarse en el protocolo. La propuesta era clara y la vía de verificación, directa. La decisión era suya. El silencio se prolongó mientras sopesaba sus opciones. Todo el concesionario parecía contener la respiración. Podía negarse, declarar que aquello era un procedimiento irregular, y dar por zanjado el asunto. Pero la curiosidad, y ese resquicio de miedo a cometer el mayor error de su carrera, eran más fuertes. Con un suspiro que era mitad resignación y mitad una creciente y extraña expectación, dio un paso atrás, abriendo completamente la puerta de su despacho. «Pase, por favor», dijo, y las palabras sonaron extrañas en su propia boca. Señaló una de las sillas de diseño frente a su escritorio. Era la primera vez en toda la mañana que alguien le ofrecía un asiento a Javier. Mientras el agricultor entraba en el despacho con su paso firme y tranquilo, Ricardo cerró la puerta, dejando fuera las miradas curiosas de sus empleados. Se sentó en su sillón, cogió el teléfono de su escritorio y, con la tarjeta de visita en la mano, comenzó a marcar lentamente los números. El destino de aquella mañana, y la elección más importante de su vida profesional, pendían de aquella llamada. El sonido de los dígitos al ser marcados en el teclado del teléfono de sobremesa era anormalmente alto en el silencio del despacho. Cada pitido parecía un pequeño martillazo contra la tensión acumulada. Ricardo sostenía el auricular con una rigidez que delataba su nerviosismo, aunque su rostro intentaba proyectar una calma profesional que ya no sentía. Su mirada iba de la tarjeta de visita, que había colocado con una precisión casi quirúrgica junto al teléfono, al rostro impasible de Javier, sentado frente a él. El agricultor no parecía ansioso ni desafiante, simplemente esperaba, con la paciencia de quien ha visto madurar olivos durante 60 años. No había rastro de arrogancia en su postura, solo una calma que a Ricardo le resultaba cada vez más desconcertante, y para su propia sorpresa, intimidante. Era la calma de un hombre que no tiene absolutamente nada que demostrar, porque su verdad es tan sólida como la roca. Mientras sonaba el tono de llamada, Ricardo repasó mentalmente el guión. Se presentaría, explicaría la situación con un toque de incredulidad velada, y esperaría la confirmación de que todo era un malentendido, un error o una broma pesada. Estaba preparado para colgar, esbozar una sonrisa de disculpa y escoltar a Javier a la salida. Lo que no podía imaginar era que al otro lado de la línea no le esperaba una simple confirmación, sino el desmantelamiento pieza por pieza de todo su sistema de prejuicios, un terremoto que sacudiría los cimientos de su pequeño y pulcro mundo. El primer «diga» al otro lado de la línea sonó claro y profesional, el preludio de la revelación. La conversación fue breve, pero cada segundo alteraba la composición química del aire en la oficina. Ricardo se presentó, Ricardo Vargas, gerente de, y procedió a explicar el motivo de su llamada, intentando que su voz sonara rutinaria, como si verificar la solvencia de un cliente para una compra de casi 1 millón de euros fuera el pan de cada día. Mencionó la cantidad,
las 17 camionetas, y finalmente el nombre, un cliente que está aquí conmigo, un tal Javier. No pudo terminar la frase. Al otro lado de la línea, la voz de Miguel, el director del banco, cambió por completo. El tono profesional se transformó en uno de calidez y un orgullo ferozmente protector. Un tal Javier, querrá decir don Javier, corrigió Miguel, y aunque sus palabras eran educadas, llevaban un filo de acero. Señor Vargas, no sé qué clase de negocio estará cerrando con él, pero le aseguro que don Javier no es un tal. Es, probablemente, el hombre más íntegro y solvente que conozco, y uno de los motores económicos de esta comarca. Su palabra vale más que cualquier contrato. Ricardo se quedó mudo. El auricular pareció pesar el doble en su mano. La corrección, don Javier, resonó en sus oídos como una bofetada. Miguel continuó, sin esperar respuesta. Respecto a la transferencia, no solo tiene los fondos, sino que tiene nuestra total confianza. El dinero estará en su cuenta antes de que termine de imprimir la factura. Necesita algo más. Don Javier es un hombre ocupado. La llamada había dejado de ser una verificación para convertirse en una lección de respeto. Ricardo colgó el teléfono con un movimiento lento, casi robótico. Su mano quedó suspendida sobre el aparato durante unos segundos, como si no estuviera seguro de qué hacer a continuación. El silencio que llenó el despacho era ahora de una naturaleza completamente distinta. Ya no era un silencio de tensión expectante, sino el silencio denso y pesado que sigue a una explosión. Levantó la vista hacia Javier, y por primera vez en toda la mañana, lo vio de verdad. Ya no veía unas botas polvorientas o una ropa de trabajo humilde. Veía a don Javier, el motor económico de una comarca, un hombre cuya palabra era una garantía. La humillación que sintió Ricardo en ese momento fue profunda y abrasadora. No era la humillación de haber sido engañado, sino la de haberse equivocado de una forma tan categórica, tan vergonzosa. El rostro de Sergio, sus risas, la condescendencia de todo su equipo, todo pasó por su mente como un flash, y cada imagen era una nueva punzada de arrepentimiento y sobre todo de miedo. Miedo a las consecuencias. Había estado a punto de echar de su concesionario, de la peor manera posible, al que probablemente sería el mejor cliente de toda la historia de la sucursal. La magnitud de su error era tan colosal que le costaba respirar. Su mundo, tan ordenado y predecible, basado en la evaluación instantánea del estatus de una persona, se había venido abajo en menos de 2 minutos. El cambio en Ricardo fue instantáneo y casi patético en su obviedad. Se levantó de su silla con una celeridad que casi lo hizo tropezar, su cuerpo entero transmitiendo una urgencia por enmendar el desastre. La máscara de gerente altivo se había desintegrado, reemplazada por una de servilismo ansioso. Don Javier, dijo, y el don salió de su boca con un énfasis casi reverencial. Puedo ofrecerle un café, un agua, lo que usted desee, por supuesto. Se movió por el despacho como un autómata, abriendo un pequeño armario donde guardaba una cafetera de cápsulas reservada para los clientes VIP. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba una taza. Permítame que me disculpe en nombre de todo mi equipo. El comportamiento de algunos de mis empleados ha sido inexcusable, inaceptable. Tomaré medidas, se lo aseguro. Cada palabra era un intento desesperado de borrar la hora anterior, de reconstruir un puente que él mismo había permitido que quemaran. Ya no hablaba con un agricultor, hablaba con un poder fáctico, con una cuenta bancaria de 7 cifras, y su lenguaje corporal se adaptó a esa nueva realidad con una velocidad asombrosa. La distancia que había mantenido, la barrera invisible de superioridad, se había evaporado. Ahora, era él quien buscaba la aprobación, quien se sentía pequeño e insignificante frente a la calma monumental del hombre que tenía delante. Javier observó la metamorfosis del gerente sin cambiar de expresión. No había ni una pizca de triunfo en su mirada, ni el más mínimo atisbo de satisfacción por ver a aquel hombre humillarse. Su objetivo nunca había sido ese. Su calma no era una estrategia, era su esencia. Ante la oferta frenética de Ricardo, simplemente levantó una mano, un gesto sutil pero definitivo que detuvo en seco al gerente. No se moleste, gracias, dijo con la misma voz serena de siempre. No he venido a tomar café.
Hizo una pequeña pausa, dejando que sus siguientes palabras aterrizaran con todo su peso. He venido a por las camionetas. Si es tan amable de preparar la documentación, se lo agradecería. Como le dijo Miguel, mi gente me espera y tenemos un largo camino de vuelta. La frase fue una obra maestra de contención y autoridad. No había reproche. No había ira. Solo un recordatorio de su propósito. Al rechazar el café, Javier estaba rechazando también el teatro del arrepentimiento. No le interesaba la ceremonia de la disculpa forzada por el miedo a perder una venta. Quería hechos, no palabras. Quería los vehículos que había venido a comprar, la herramienta que su gente necesitaba. Con esa simple negativa, le dejó claro a Ricardo que su respeto no se podía comprar con una taza de café, de la misma manera que su dignidad no se podía medir por el polvo de sus botas. El poder había cambiado de manos de forma definitiva, y ahora era Javier quien marcaba el ritmo. Con las instrucciones claras y directas de Javier resonando en sus oídos, Ricardo se lanzó sobre el teclado de su ordenador con una energía febril. El proceso de generar una orden de compra para un solo vehículo era ya de por sí complejo, lleno de códigos, números de bastidor y detalles fiscales. Multiplicar eso por 17 era una tarea logística monumental que, en circunstancias normales, llevaría varias horas de trabajo coordinado. Pero aquellas no eran circunstancias normales. Ricardo tecleaba con una velocidad que nunca había creído poseer, su mente corriendo para anticipar cada paso, cada documento necesario, las fichas técnicas de cada vehículo, los contratos de venta, la preparación de la factura pro forma para la transferencia. Cada clic del ratón era un acto de penitencia. Llamó a su principal asistente administrativo a través del interfono, y su voz, normalmente mesurada y autoritaria, sonó tensa y apremiante. Laura, necesito que vengas a mi despacho. Inmediatamente. Y cancela todas mis reuniones de la tarde, todas. La noticia de la orden urgente y la presencia prolongada del agricultor en el despacho del gerente comenzaron a extenderse por el concesionario como una onda expansiva de pura ansiedad. Los vendedores, especialmente Sergio, observaban la puerta de cristal con una creciente sensación de pavor. La actividad frenética dentro de la oficina era una señal inequívoca de que algo de una magnitud sin precedentes estaba ocurriendo, y empezaban a sospechar, con un nudo en el estómago, que ellos estaban en el lado equivocado de la historia. Mientras Ricardo y su asistente se sumergían en la vorágine de la burocracia, Javier se permitió un instante para observar el mundo al otro lado del cristal. Su mirada se deslizó por el salón de exposiciones, deteniéndose en los rostros de quienes, una hora antes, lo habían tratado como a un fantasma. Vio a Sergio, de pie junto a una columna, pálido como el mármol que pisaba. Ya no había rastro de su arrogancia. En su lugar, había una expresión de incredulidad y miedo. Sus ojos se encontraron con los de Javier por una fracción de segundo, y el joven vendedor apartó la vista de inmediato, como si la mirada del agricultor le quemara. Luego, Javier buscó a Sofía. La encontró en un rincón, junto a su mesa, aparentemente organizando unos folletos, pero sus manos estaban quietas. Ella también lo miraba, pero en sus ojos no había miedo, sino una mezcla de asombro y algo parecido al alivio, casi a la alegría. En ese momento, Javier no sintió rencor hacia Sergio, solo una profunda lástima. No sintió un triunfo vengativo, sino la confirmación silenciosa de una ley no escrita, que la dignidad, como una planta bien cuidada, siempre acaba dando sus frutos, a veces de las formas más inesperadas. Recordó la cara del director del banco que le negó aquel primer crédito, y se dio cuenta de que esta victoria no era solo sobre un concesionario en Madrid. Era el cierre de un círculo, la reivindicación de 40 años de fe en sí mismo y en su tierra. La transferencia bancaria que estaba a punto de realizar era mucho más que dinero, era el peso de una vida de trabajo convertido en un argumento irrefutable. La maquinaria de la humillación, también engrasada en aquel concesionario, se detuvo en seco con el clic de un ratón. Sentado en su sillón de cuero, Ricardo Vargas, el gerente, siguió las instrucciones que le llegaban por teléfono desde una lejana oficina bancaria en Extremadura. Su dedo, que minutos antes se habría negado a teclear para un hombre como Javier, ahora se movía con una precisión temerosa sobre el portal de pagos. Introdujo la cifra exacta, 832.450 euros. El número brillaba en la pantalla.
una suma astronómica que representaba no solo el valor de 17 vehículos, sino el peso tangible de 40 años de cosechas, de madrugadas heladas y de una fe inquebrantable en la tierra. Durante un instante que pareció suspender el tiempo, una pequeña barra de progreso avanzó en la pantalla. Javier observaba, no el monitor, sino el rostro del gerente, estudiando el desmoronamiento de una certeza, la evaporación de un prejuicio. Y entonces, apareció el mensaje, verde y definitivo, transferencia completada con éxito. El sonido de la impresora térmica escupiendo el comprobante fue como un disparo en el silencio, la detonación que marcaba el final de una batalla y el comienzo de una rendición incondicional. Aquel pedazo de papel, caliente y con olor a tinta, era la prueba irrefutable de que el mundo de Javier, el mundo del sudor y la tierra, acababa de comprar un pedazo del mundo de Ricardo, el de las apariencias y el mármol pulido. El temblor en la mano de Ricardo era casi imperceptible, pero delataba el terremoto que se estaba produciendo en su interior. Sostenía el comprobante de la transferencia como si fuera la sentencia de su propio juicio. El rostro, antes una máscara de superioridad y control, se había descompuesto en una mueca de pánico y servilismo. Se levantó de golpe casi derribando su silla, y su voz, al intentar hablar, se quebró en un tartamudeo ahogado. Don Javier, todo está en orden, por supuesto. Permítame que le pida disculpas, en mi nombre y en el de todo el concesionario. El comportamiento de mi vendedor, de Sergio, ha sido intolerable. Le aseguro que tomaré medidas disciplinarias de inmediato. Esto no representa los valores de nuestra marca, se lo juro. La transformación era total y grotesca. El hombre que minutos antes lo había mirado como a un insecto, ahora se deshacía en una cascada de reverencias verbales, intentando desesperadamente salvar los restos del naufragio de su propia arrogancia. Cada palabra era un intento de construir un puente sobre el abismo de su error, pero Javier ya estaba en la otra orilla. No era solo el miedo a perder la mayor venta de la historia de la sucursal. Era la humillación visceral de haber quedado expuesto, de que su infalible sistema para medir el valor de las personas hubiera fallado de una forma tan espectacular y definitiva. Su pequeño reino de cristal se había hecho añicos contra la roca silenciosa de la dignidad de aquel agricultor. Javier escuchó la letanía de excusas sin mover un solo músculo de su rostro. Dejó que el torrente de palabras se estrellara contra su calma, que se agotara por sí mismo. No había satisfacción en su mirada, ni un ápice de triunfo vengativo. Ver a aquel hombre desmoronarse no le producía ningún placer, solo le confirmaba lo que ya sabía, que el respeto basado en el dinero es tan frágil como el cristal. Cuando Ricardo finalmente cayó, exhausto y esperando una absolución que no llegaría, Javier habló. Su voz, serena como siempre, cortó el aire denso del despacho. No se preocupe por sus empleados, señor Vargas. Cada cual se retrata con sus actos. Hizo una pausa, dejando que la frase calara hondo. No he venido a escuchar disculpas. He venido a por las camionetas que mi gente necesita para trabajar. Si es tan amable de preparar la documentación y las llaves, se lo agradeceré. Tenemos un largo camino de vuelta y el día ya está muy avanzado. Con esa respuesta, Javier dinamitó cualquier posibilidad de reconciliación superficial. Rechazó el teatro del arrepentimiento, negándole al gerente la comodidad del perdón. Dejó claro que aquella transacción para él no era un evento social ni una lección de moral, sino una necesidad práctica. Al reenfocar la conversación en el trabajo, en la urgencia de su misión, le recordó a Ricardo que sus mundos, efectivamente, eran diferentes. Uno se movía por el ego y la comisión, el otro, por la responsabilidad y la promesa. La puerta del despacho se abrió, y Ricardo salió como un resorte, con el rostro pálido y una carpeta llena de documentos en la mano. Su voz, normalmente modulada y autoritaria, resonó en el silencioso salón de exposiciones con una urgencia casi histérica. Laura, quiero los 17 contratos de venta en mi mesa en 5 minutos. Marcos, reúne las llaves de todas las pick-up del stock, las de la exposición y las del almacén, ahora. Que alguien llame a la gestoría para los permisos de circulación temporales, es para allá. El concesionario, hasta entonces un remanso de calma y sofisticación, se transformó en un hormiguero de actividad frenética y desordenada. Los vendedores corrían de un lado a otro, tecleaban con furia, y hablaban por teléfono en susurros apresurados.
En medio de aquel caos controlado, Sergio permanecía inmóvil junto a una columna, como si se hubiera convertido en una estatua de sal. Su arrogancia se había evaporado, dejando en su lugar una expresión de puro terror y una palidez enfermiza. Había pasado de ser el protagonista de una broma cruel a ser el epicentro de un desastre profesional. Sentía todas las miradas sobre él. La de sus compañeros, cargada de resentimiento por haber provocado aquella crisis, la del gerente, que prometía una represalia fulminante, y la peor de todas, la ausencia de la mirada de Javier, que al ignorarlo por completo, le asestaba el golpe de gracia, relegándolo a la más absoluta insignificancia. Llegó el momento de la firma. Sobre una mesa de caoba pulida, Ricardo extendió los 17 contratos, perfectamente alineados, como soldados presentando armas ante un general victorioso. Con un gesto casi reverencial, le ofreció a Javier una pluma estilográfica de una marca de lujo, una de esas que se reservan para cerrar tratos millonarios. Javier la miró por un instante, un objeto extraño y ajeno a su mundo. Luego con total naturalidad metió la mano en el bolsillo de su camisa, y sacó un bolígrafo de plástico azul, de los que regalan en las cooperativas agrarias, con el logo de un fabricante de fertilizantes medio borrado por el uso. Ignorando la pluma ofrecida, comenzó a firmar, uno por uno, cada uno de los contratos. Su mano, grande y agrietada por el trabajo, se movía con una lentitud deliberada y una firmeza que contrastaba con la sencillez del bolígrafo. Cada firma era un trazo de historia, la rúbrica de 40 años de esfuerzo. No era solo su nombre lo que estampaba en el papel, sino el de Antonio, el de Isabel, el de cada familia que había confiado en él. El sonido del bolígrafo de plástico deslizándose sobre el papel de alta calidad era el único que se oía en el concesionario. Un sonido humilde pero poderoso, que sellaba la mayor venta en la historia de aquel lugar, y cerraba para siempre la herida de una humillación que nunca debió haber ocurrido. Con la última firma estampada, Javier recogió su copia de los documentos y los guardó cuidadosamente en un bolsillo interior de su chaqueta. Se levantó, y por un momento todos pensaron que se dirigiría a la salida. Pero no lo hizo. Sus ojos recorrieron el salón, pasaron por encima de la figura encogida de Sergio sin detenerse, y se posaron en Sofía, la vendedora novata, que permanecía junto a su mesa en un rincón, observando todo con una mezcla de asombro y aprensión. Javier caminó hacia ella con su paso tranquilo. El silencio en el concesionario se hizo aún más profundo, si cabe. Sofía se puso rígida al verlo acercarse, sin saber qué esperar. Él se detuvo frente a ella, y su rostro, por primera vez en toda la mañana, se suavizó con una leve sonrisa. No le dijo nada a ella directamente. Se giró hacia Ricardo, que lo había seguido como una sombra, y dijo, con una voz clara y firme que resonó en todo el local: «Señor Vargas, la comisión correspondiente a la venta de estas 17 camionetas es para esta señorita, íntegra». No dio explicaciones. No hacían falta. El mensaje era un misil de precisión que impactó directamente en el corazón de la cultura de aquel lugar. Había emitido su juicio final. La arrogancia merecía el olvido, pero la decencia, por pequeña que fuera, merecía la recompensa. Sofía lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de articular palabra. En un mundo de depredadores, un simple gesto de humanidad había sido reconocido y premiado de una forma que cambiaría su vida para siempre. Finalmente Javier recogió el pesado manojo con los 17 juegos de llaves. El tintineo metálico fue como el aplauso final de una obra que solo él había entendido desde el principio. Le dio a Ricardo un breve asentimiento con la cabeza, un gesto que no era de paz ni de perdón, sino de simple conclusión. Era el punto final. Se dio la vuelta y caminó hacia las grandes puertas de cristal. Nadie se movió, nadie se atrevió a respirar. Los vendedores, el gerente, todos lo observaron como si estuvieran viendo partir a una fuerza de la naturaleza. Las puertas automáticas se abrieron ante él, revelando el bullicio y la luz de Madrid, un mundo que horas antes parecía hostil y ajeno. Javier salió sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio denso, cargado de vergüenza, de arrepentimiento y de una lección que ninguno de los presentes olvidaría jamás. En el reflejo del cristal, por un instante, se pudo ver su silueta recortada contra la calle, un hombre de campo que había entrado en el templo del lujo para ser humillado y salía como su dueño. No había ganado una discusión,
había demostrado que el verdadero poder no necesita levantar la voz. A veces, simplemente, firma un cheque y se lleva las llaves. La caravana de las 17 camionetas abandonando Madrid no fue un simple trayecto de vuelta a casa, fue una procesión. Un convoy de acero brillante y dignidad recuperada, que trazaba una línea recta desde el corazón del poder financiero hasta el alma de la España rural. Javier conducía la primera, con las manos firmes en el volante, la ventanilla bajada y el aire de la sierra golpeándole la cara. No sentía euforia ni un ápice de revancha. Lo que sentía era algo más profundo y sereno, el peso de una promesa cumplida. Durante el viaje, su viejo teléfono móvil no dejó de sonar. Eran los socios de la cooperativa. Al principio, sus voces al otro lado de la línea estaban teñidas de incredulidad. Todas, Javier. De verdad te las has traído todas. Pero a medida que la noticia se confirmaba, la incredulidad daba paso a una alegría desbordada, a risas que se mezclaban con lágrimas. Cada llamada era un recordatorio de que aquella victoria no era solo suya. Pertenecía a cada familia que había hipotecado su futuro en un sueño compartido. Mientras los rascacielos de la capital se convertían en un recuerdo borroso en el retrovisor, Javier se adentraba en su propio paisaje, el de las encinas y la tierra rojiza. El brillo de los vehículos nuevos contrastaba con la austeridad del campo, pero no era una contradicción. Era la prueba de que ambos mundos podían coexistir, siempre que el respeto marcara la frontera. El convoy no transportaba solo maquinaria, transportaba esperanza. La llegada al pueblo fue un acontecimiento que se grabaría a fuego en la memoria colectiva de la comarca. No hubo un anuncio oficial, pero la noticia había corrido como la pólvora, de boca en boca, de teléfono en teléfono. Cuando la caravana de camionetas enfiló la carretera principal que llevaba al pueblo, la gente ya los esperaba, estaban todos. Agricultores con la ropa de trabajo aún puesta, mujeres secándose las manos en el delantal, niños que corrían por los arcenes con los ojos abiertos como platos. Al verlos aparecer, un murmullo de asombro recorrió la multitud, seguido de una ovación cerrada que pareció hacer temblar los olivos. Javier detuvo el vehículo y, al bajar, fue engullido por una marea de abrazos, de palmadas en la espalda, de palabras de agradecimiento que se ahogaban en la emoción. Antonio, el socio que había hipotecado su casa, lo abrazó con una fuerza que casi le rompe las costillas, con los ojos arrasados en lágrimas. «Lo has hecho, Javier». «Sabía que lo harías», le susurró al oído. Isabel, que había luchado sola para sacar adelante las tierras de su familia, le cogió las manos y las besó. Para ellos, aquellas camionetas no eran solo metal, eran seguridad. Eran la garantía de que la cosecha llegaría a tiempo, de que el trabajo de todo un año no se echaría a perder, eran el futuro. Y Javier, de pie en medio de su gente, comprendió que ese era el único reconocimiento que importaba. Mientras tanto, en Madrid, las réplicas del terremoto seguían sacudiendo los cimientos del concesionario. La historia de la venta de las 17 camionetas y, sobre todo, la forma en que se había producido, se convirtió en una leyenda interna, una advertencia contada en susurros en los pasillos de la sede central de la marca. Ricardo Vargas salvó su puesto, pero a un precio muy alto. Su reputación de gerente infalible quedó permanentemente manchada, y la mancha de la humillación se convirtió en un recordatorio constante de su ceguera. Para Sergio las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Fue despedido esa misma tarde. No hubo una segunda oportunidad ni un sermón, simplemente un sobre con su finiquito, y la orden de recoger sus cosas y no volver jamás. Su arrogancia se había convertido en su propia soga. Pero la consecuencia más significativa fue la que afectó a Sofía. La comisión, una cifra que superaba con creces el sueldo de varios años, le cayó del cielo como una bendición inesperada. Sin embargo, el dinero fue lo de menos. Lo que realmente la transformó fue la validación. El gesto de Javier le demostró que en un mundo cínico y competitivo, la decencia y la empatía todavía tenían un valor incalculable. Un mes después, Sofía presentó su dimisión. Utilizó el dinero para matricularse en un curso de gestión de empresas agrarias. Había decidido que su futuro no estaba en vender lujo, sino en ayudar a gente como Javier a construir un mundo más justo. La historia de Javier y el concesionario no tardó en trascender los límites del pueblo. Primero fue un pequeño artículo en el periódico comarcal, luego un reportaje en un blog de agricultura sostenible,
Y finalmente, la anécdota se convirtió en un mito moderno, un relato que los agricultores se contaban en las cooperativas de toda España. Se convirtió en la historia del tío del aceite, un David rural, que había derrotado a un Goliat urbano no con una honda, sino con una transferencia bancaria. Javier, a su pesar, se convirtió en una especie de celebridad local. Otros pequeños productores de regiones vecinas empezaron a llamarlo, no para hablar de camionetas, sino para pedirle consejos sobre cómo unirse, cómo negociar con los grandes distribuidores, cómo hacerse valer en un sistema que parecía diseñado para aplastarlos. Su nombre se convirtió en sinónimo de integridad y de una astucia tranquila. Ya no era solo el presidente de una pequeña cooperativa extremeña. Era un símbolo de la dignidad del campo. Lo más curioso es que Javier nunca alimentó la leyenda. Cuando alguien le sacaba el tema, él se encogía de hombros y cambiaba de conversación, hablando de la próxima cosecha o de la falta de lluvia. Porque para él, lo ocurrido en Madrid no había sido un acto heroico, sino una simple transacción comercial llevada a sus últimas consecuencias. La lección que el mundo vio en su gesto era, para él, simplemente la forma en que siempre había entendido la vida. El trabajo bien hecho es el único argumento que nunca necesita ser defendido. En la intimidad de su finca, lejos del ruido de los motores nuevos y de la creciente leyenda, algo fundamental había cambiado dentro de Javier. La herida de décadas de menosprecio, la cicatriz invisible que le habían dejado banqueros, burócratas y escépticos, había comenzado a cerrarse. La victoria en Madrid no le había traído orgullo sino paz. Una tarde, mientras caminaba entre sus olivos al atardecer, se detuvo junto al ejemplar más antiguo, el que había plantado su abuelo. Apoyó la mano en su tronco rugoso, y sintió la conexión profunda con su historia, con su linaje. Por primera vez en muchos años, se sintió completamente libre del peso de tener que demostrar algo. Había pasado toda su vida luchando por ser visto, por validar su visión frente a un mundo que lo consideraba un iluso. Aquel día, en aquel concesionario, no había luchado por el respeto de los demás, sino que había impuesto el respeto que se tenía a sí mismo. Y al hacerlo, se había liberado. La humillación final que sufrió, no fue una ofensa más, sino la última prueba que necesitaba superar para cerrar el círculo. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en la cuenta del banco, sino en esa calma interior, en la certeza de saber quién era, y de dónde venía, una certeza tan sólida y profunda como las raíces del olivo que acariciaba. Ya no necesitaba la aprobación de nadie, le bastaba con la suya. El impacto más tangible y duradero de aquel día se vio en el funcionamiento diario de la cooperativa. Las 17 camionetas no fueron un símbolo aparcado en una plaza, sino herramientas que transformaron radicalmente la logística de la producción. La cosecha de ese año, que antes se recogía y transportaba en un lento y precario goteo de furgonetas viejas y tractores, se gestionó con una eficiencia sin precedentes. Las pérdidas de producto por esperas y transporte inadecuado se redujeron en casi un 40%. Pudieron llegar a tiempo a los mercados del norte de España y del sur de Francia, abriendo nuevas rutas comerciales que antes eran impensables. Los ingresos de la cooperativa aumentaron un 20% en el primer año, un beneficio que se repartió equitativamente entre todas las familias socias. Con ese excedente, crearon un fondo para becas de estudio para los hijos de los agricultores, y un pequeño seguro para cubrir las malas cosechas. La compra de las camionetas no fue el final de la historia, sino el principio de un nuevo capítulo de prosperidad y autonomía. Javier, viendo a los jóvenes del pueblo conducir los nuevos vehículos con orgullo, supo que su legado estaba a salvo. No había construido solo una empresa de éxito, había sembrado las semillas de un futuro sostenible para su comunidad, un futuro en el que nadie tendría que volver a pedir permiso para soñar en grande. Un año después de aquel martes de octubre, la historia de Javier se había convertido en mucho más que una anécdota local. Había cruzado las fronteras de Extremadura, viajando de boca en boca por las cooperativas de Andalucía, los viñedos de La Rioja y las huertas de Murcia. Se transformó en una leyenda moderna, un relato que los agricultores compartían en las largas jornadas de trabajo como un bálsamo contra la frustración y el sentimiento de abandono. El tío del aceite, como lo apodaron cariñosamente, se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa.
Su teléfono, antes solo para llamadas familiares o de proveedores, empezó a recibir consultas de pequeños productores de toda España. No le preguntaban sobre cómo hacerse ricos, sino sobre cómo hacerse respetar. Querían saber cómo había unido a su gente, cómo había negociado con los distribuidores alemanes, cómo había encontrado la fuerza para no rendirse cuando todos le decían que estaba loco. Javier, abrumado por una atención que nunca buscó, respondía siempre con la misma sencillez. Yo no hice nada especial, solo trabajé mi tierra y confié en mi gente. El secreto no está en el dinero, está en no olvidar nunca de dónde vienes y para quién trabajas. Su historia no inspiró a otros a comprar concesionarios, sino a algo mucho más profundo. A creer en el valor de su propio trabajo, y a luchar por él de forma colectiva, demostrando que la unión del campo podía tener una voz tan potente como el motor de cualquier vehículo de lujo. Para la comunidad de Javier, la victoria en Madrid actuó como un exorcismo colectivo. Las cicatrices de décadas de menosprecio, las humillaciones silenciosas sufridas en oficinas bancarias y despachos de la administración, comenzaron a sanar. El recuerdo de aquellas puertas cerradas ya no era una fuente de vergüenza, sino la prueba de su capacidad de resistencia. La anécdota del director del banco que se negó a financiar la primera prensa en frío, se convirtió en una historia que los abuelos contaban a sus nietos, no como un lamento, sino como el primer capítulo de una epopeya de superación. Aquel doloroso pasado se transformó en un pilar fundamental de su identidad. Les enseñó que su mayor fortaleza no residía en la benevolencia de un sistema que siempre les había dado la espalda, sino en su propia autonomía, y en la confianza mutua. Aprendieron que la dignidad no era algo que se pedía, sino algo que se construía día a día, cosecha a cosecha. El episodio del concesionario fue la lección final. Les demostró que el mundo de las apariencias, con toda su soberbia y su brillo superficial, era increíblemente frágil. Podía desmoronarse con la simple y contundente verdad de un trabajo honesto y una palabra cumplida. La humillación ya no era una herida abierta, era el mapa que les recordaba el largo camino que habían recorrido juntos. La lección principal que destila esta historia es una reflexión sobre la naturaleza misma del valor. En el escenario de aquel concesionario, dos mundos colisionaron. Por un lado, el mundo del valor percibido, representado por los trajes caros, los relojes de lujo y los suelos de mármol. Un universo donde el estatus se mide por símbolos externos, y la valía de una persona se juzga en una fracción de segundo en función de su apariencia. Por otro lado, estaba el mundo de Javier, el del valor intrínseco, un valor que no se exhibe sino que se cultiva. Un valor que reside en la tierra, en el conocimiento transmitido de generación en generación, en la paciencia de esperar a que un olivo dé sus frutos y en la integridad de cumplir una promesa. La pregunta de Sergio, ¿va a pagar con aceite de sus olivos?, pretendía ser una burla, pero sin saberlo, contenía una verdad profunda. Javier, en efecto, pagó con aceite. Pagó con el valor acumulado de 40 años de sudor, de heladas, de sequías y de fe. Pagó con un activo que el concesionario no sabía cómo tasar, la dignidad. Aquel día, todos aprendieron que el dinero puede comprar bienes, pero no puede fabricar el respeto. El verdadero poder no reside en la capacidad de gastar, sino en la solidez de lo que uno ha construido, aunque esté cubierto por el polvo del camino. Hoy, la vida en la comarca sigue su curso, marcada por el ritmo de las estaciones y el trabajo en el campo. No hay estatuas de Javier en la plaza del pueblo ni placas conmemorativas. Su legado es mucho más tangible y útil. Se ve en las becas que permiten a los hijos de los agricultores ir a la universidad, financiadas con los beneficios de la cooperativa. Se siente en la seguridad con la que los socios negocian ahora con los grandes distribuidores, sabiendo que su producto es de primera calidad, y que su unidad les da fuerza. Y se percibe en la mirada de los jóvenes, que ya no ven el campo como una condena sino como una oportunidad. El mayor triunfo de Javier no fue la compra de 17 camionetas, sino haber creado un ecosistema donde la próxima generación no tendrá que sufrir las humillaciones que él padeció. Y Sofía, la joven vendedora, es parte de ese legado. Hoy trabaja como asesora para varias cooperativas agrarias en el sur de España, aplicando sus conocimientos para ayudar a pequeños productores a navegar el complejo mundo del mercado. El gesto de humanidad que tuvo aquella mañana, no solo le cambió la vida a ella, sino que cerró el círculo,
demostrando que un pequeño acto de decencia puede germinar y dar frutos en los lugares más inesperados, conectando dos mundos que nunca debieron estar tan separados. La historia de Javier es, en esencia, un poderoso recordatorio de que la dignidad es el único territorio que nunca debemos ceder. Nos enseña que las batallas más importantes no siempre se libran con gritos y confrontaciones, sino a menudo con la calma, la perseverancia y la fuerza silenciosa del trabajo bien hecho. Es un testimonio de que el respeto no se exige, se gana, y a veces, en un mundo que juzga por las apariencias, simplemente se impone con la irrefutable evidencia de nuestros actos. La jornada de este agricultor extremeño nos demuestra que no importa cuántas veces el mundo intente decirnos que no pertenecemos a un lugar o que nuestros sueños son demasiado pequeños. La verdadera medida de nuestro valor reside en la integridad con la que defendemos lo que somos. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria, por humilde que parezca, tiene el poder de cambiar el mundo, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación. Gracias por escuchar.